amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. No lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. No lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. No lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. No lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En esta hora nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque en medio de este tiempo difícil el Señor nos guarda y nos cuida. E invitamos a todos a que allí en casita lea la palabra de Dios, ore con sus hijos y alabe el nombre de Dios. ¿Por qué será que lo que más importa en la vida es lo que más nos deja de importar? ¿Por qué será que nunca valoramos la familia teniendo ya la oportunidad? ¿Por qué será que siempre esperamos hasta que ya es muy tarde para amar? Debemos de considerar que el tiempo pronto pasará y los que más amamos tal vez ya no estarán. Debemos despertar, no dejemos de amar a los seres que Dios nos ha dado en la vida. Hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado en familia. Es una realidad que la muerte vendrá sobre nuestras vidas. ¿Por qué será que lo que más importa es
debemos despertar. No dejemos de amar a los seres que Dios nos ha dado en la vida. Hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado en familia. Es una realidad que la muerte vendrá a cobrar nuestras vidas. Es una realidad que la muerte vendrá a cobrar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré,
yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, Él será mi razón hasta el morir. Si tú preguntas dónde estás o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él trazó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, Él será mi razón hasta el morir. Él será mi razón hasta el morir. Hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a continuar con nuestras lecciones que estamos teniendo, no sin antes agradecerles por sus oraciones, por su apoyo en esta situación que estamos viviendo. Gracias por las ofrendas, por los diezmos que han proporcionado para que la iglesia pueda seguir avanzando en las necesidades materiales que tenemos. Pues necesitamos pagar el agua, la luz y todo lo que se necesita en la iglesia. Por gracia de Dios nos hemos mantenido firmes y hemos mantenido también el templo en buenas condiciones. Y ahora, hermanos, queremos agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento. También hemos orado a Dios por la iglesia, cada uno de ustedes, por esas necesidades que todos tenemos en esta situación de crítica que estamos viviendo. Y queremos, hermanos, continuar con esta serie de lecciones que estamos dando, que estamos compartiendo con ustedes, unas lecciones que nos pueden ayudar y espero que nos estén ayudando espiritualmente a todos. La semana pasada nuestro hermano Samuel, él nos impartió la lección de la libertad en Cristo. Si alguien no la tiene, si alguien no está en este grupo en el cual compartimos estas enseñanzas, pues están ahí en YouTube si ustedes quieren buscarlas. Es la Iglesia Bautista Libertad de Victoria, ahí las encontrarán. Y si alguien quiere añadirse a este grupo que estamos enviándola directamente a su teléfono, pueden mandarnos su número telefónico y lo incluiremos ahí en ese grupo que tenemos. En esta hora quiero hablarles acerca de otros cristianos, específicamente los cristianos de nuestra iglesia, los cristianos que nosotros conocemos, cómo debemos nosotros comportarnos con ellos, cuál es mi responsabilidad con los cristianos que están en mi iglesia, con los cristianos que yo conozco, con los cristianos que yo comparto una vida espiritual cerca de ellos o a larga distancia. ¿Cómo debe ser mi relación con cada uno de ellos? Tenemos que
analizar a través de la palabra de Dios cuál debe ser nuestro comportamiento en todos los ámbitos, en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Primeramente, hermanos, quiero hacerles este comentario acerca de otros cristianos. Número uno, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una relación correcta con otros cristianos. Nosotros sabemos que pues no todos somos buenos cristianos, no todos son verdaderos cristianos. Hay algunos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y vamos a ver a través de esta lección qué es lo que nos puede ayudar a nosotros para tener una buena relación con otros cristianos. Primeramente tenemos que entender que todos esos cristianos, todas esas personas que aceptaron a Cristo como Salvador personal son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos. Tenemos que comprender, hermanos, que solo aquellas personas, solo aquellos cristianos que están en Cristo o aquellos cristianos que han sido salvos, que son verdaderamente salvos, que verdaderamente han tenido un cambio en su corazón, un cambio de mente, están dispuestos a vivir una vida cristiana, son verdaderamente nuestros hermanos. Vamos a ver, por favor, ahí en la palabra de Dios, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la Biblia: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos habla esta palabra benignos. Esto significa, hermanos, que tenemos que ser buenos entre nosotros como cristianos. Tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos. Sed buenos unos con otros. Quiero también mencionarles ahí a través de la palabra de Dios, cada uno de los pasajes que estaremos nosotros viendo aquí, los cuales nos estarán ayudando en cada una de estas necesidades. Quiero que veamos, por favor, ahí en Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí encontramos nosotros, hermanos, esa relación que debemos tener con todos los cristianos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, por lo cual somos hermanos entre todos los hijos de Dios. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero nos dice la palabra de Dios que somos hermanos entre unos y otros. Podemos darnos cuenta nosotros de todo esto que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. No solamente son nuestros hermanos, sino que también son nuestros colaboradores. Todos y cada uno de los cristianos colaboramos, participamos en la obra de Dios. Esta colaboración es en el servicio del Señor Jesucristo, es en el servicio para la obra de nuestro Señor. Ahí vemos en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 5 al 10, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores en su obra, entre nosotros mismos. Usted colabora con el pastor, usted colabora con el copastor, usted colabora con los maestros, usted colabora con la iglesia, usted colabora con los niños. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es lo que Dios nos enseña, hermanos, a ser colaboradores. Esto es ayudarnos entre nosotros mismos como cristianos, ayudar a otro cristiano nos ayuda a nosotros, y entonces hacemos la obra de Dios como hermanos y como colaboradores. Esta colaboración, hermanos, vuelvo a repetir, es una colaboración para con el servicio del Señor Jesucristo. Tenemos que también, hermanos, aprender a convivir entre nosotros mismos como hermanos y como colaboradores. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a hacer la obra, tenemos que aprender a acoplarnos. No todos somos del mismo carácter, no todos tenemos el mismo pensamiento, pero el fin es el mismo, es la honra y la gloria de Dios. Nosotros debemos buscar en primer lugar al Señor Jesucristo. Tenemos que buscarle a Él, no buscar nuestros beneficios, sino buscar la oportunidad para servir grandemente en la obra de Dios. Tenemos que saber nuestra responsabilidad, y no solamente saberla, porque muchos la sabemos, pero lo que tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad. Asumiendo nuestra responsabilidad, hay que orar unos por otros, ya lo vimos, hay que orar unos por otros. Si nosotros nos damos cuenta, casi en todas las epístolas de Pablo, inicia con una oración, para aquellos a los que le escribe el apóstol Pablo en sus cartas. Por ejemplo, vemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y esa es una característica, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Estamos acostumbrados a orar por nuestras necesidades solamente, pero aquí nos dice que debemos dar gracias siempre por todos los cristianos, por todos los pastores, por todas las iglesias, por todos los siervos de Dios, por todos los ministros, por todos. Nosotros debemos orar y dejar un poquito nuestras necesidades. Esas necesidades se van a cumplir si nosotros buscamos a Dios en primer lugar. También vemos ahí en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahí vemos nosotros en el apóstol Pablo un buen siervo de Dios, un buen pastor, un buen líder que cumple con la voluntad del Señor. Y luego dice: de que sin cesar me acuerdo de ti, refiriéndose a Timoteo, porque Timoteo estaba en la obra del Señor y él estaba orando por él, y en muchos lugares más también lo vemos. Hay que ministrarnos unos a otros. La palabra ministrar o la palabra ministro significa siervo. Un ministro es un siervo de Dios. Un ministro es uno que sirve, es uno que ayuda, es uno que apoya, es uno que está dispuesto a dar su vida, su dinero, su tiempo para ayudar
a otros. Esto es la palabra ministrarnos o ministrar. Tenemos que ministrarnos, tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que apoyarnos unos a otros, tenemos que dar poco o mucho de lo que tenemos unos por otros. Y más, hermanos, en este tiempo que es necesario apoyarnos, no solamente en la oración. Si podemos nosotros ayudar a una persona que lo necesita, podemos hacerlo, y mayormente, como dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Este apoyo o esta ayuda que debemos dar nosotros a nuestros hermanos, vamos a verlo en primer lugar físicamente. A aquellos en su familia inmediata, a los de la familia de la fe, a los de la familia suya, familia carnal, en general, hermanos, ayudar físicamente al que podamos, al que sintamos en nuestro corazón hacerlo. Tenemos en nuestro Dios ese deseo de hacer la obra del Señor, de ayudar a aquellos que lo necesitan, no para decir yo le ayudé, ni para salir en un video, ni en la televisión, sino simple y sencillamente para cumplir con el mandamiento de Dios, de apoyarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Quiero que veamos, por favor, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6:10, dice la Biblia así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los que podamos hacer bien, vamos a ayudarlos, vamos a hacerlos, vamos a desprendernos de algo, de lo que usted tenga. Si usted tiene tiempo, desprenderse de ese tiempo. Si usted tiene dinero y puede ayudar a alguien, despréndase de ese dinero y hágalo con amor, con ese amor que debemos nosotros tener. Pero dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe, nosotros ayudar, sirviendo a Dios de esa manera. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice la Biblia, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad, practicando la hospitalidad. Es una de las cosas que a veces se nos hace difícil, practicar la hospitalidad, y luego más en estos días que hay gente que siempre está engañándonos, pidiendo cuando no necesitan, queriéndonos sacar algo que ellos no necesitan. Pero dice la palabra de Dios que debemos compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todos aquellos hermanos que han practicado la hospitalidad en el tiempo de la UPBN, yo creo que se han dado cuenta de las bendiciones que podemos recibir cuando practicamos la hospitalidad, cuando podemos compartir nuestros bienes con las necesidades de los santos. Y ahí, hermanos, vemos una gran bendición para cada uno de nosotros. Físicamente nos está hablando en esta ocasión a creyentes en otros lugares, a creyentes que viven en otras ciudades, a creyentes que nosotros conocemos y que podemos ayudar de una o de otra manera. Nosotros encontramos ahí en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, fíjense bien, los discípulos, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Aquí está, hermanos, una necesidad. Creo que nosotros sabemos quiénes son los que tienen necesidad, quiénes son los que padecen necesidad, y a ellos podemos nosotros ayudarles. Uno de los que necesitan siempre nuestra ayuda son los misioneros. Ellos están predicando la palabra de Dios, ellos dejan a su familia, a su hogar,
su ciudad, su estado, su país, y se van a otros lugares a predicar el evangelio, y ellos necesitan nuestro apoyo. No solamente nuestras oraciones, que son muy buenas cuando nosotros oramos fervientemente pidiéndole a Dios por esos misioneros ahí donde ellos están sirviendo al Señor, algunos en ciudades o en países con muchos problemas, con muchas necesidades, pero ellos ahí están sirviendo, y nosotros podríamos, hermanos, físicamente apoyarlos, enviándoles una ofrenda, enviando también nuestras oraciones, hablando con ellos, teniendo mensaje con ellos y participando de sus necesidades de esa manera físicamente, nos dice la palabra de Dios. Pero no tan solamente, hermanos, en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Esa es una de nuestras responsabilidades, ayudar en nuestras oraciones por ellos, también ayudar físicamente, ministrándoles, sirviéndoles físicamente y también espiritualmente. Ahí en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí es, hermanos, donde nosotros podemos participar espiritualmente por aquellos que tienen problemas, por aquellos que tienen necesidad. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nosotros que tenemos un contacto directo, una comunión, un compañerismo con Dios a través del Espíritu Santo, es ahí donde nosotros estamos listos y preparados para ayudarles espiritualmente. Y podemos restaurarlos en esa condición, con un espíritu de mansedumbre, que queremos nosotros ayudarles, deseamos de todo corazón apoyarles, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también vayamos a caer siendo tentados. Y tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que ayudarnos, hermanos, espiritualmente. Lamentablemente nosotros, aunque predicamos de la excepción de personas, en ocasiones nosotros también hacemos diferencia entre la gente, oramos por unos y por otros no. A unos les apreciamos más que a otros, con unos platicamos más que con otros, a algunos les damos el saludo y a otros no, y hacemos mucha distinción, hermanos, y ahí es en donde donde la Biblia dice: considérate a ti mismo, porque también nosotros podemos caer en esa situación. También, hermanos, ahí en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 1 y 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, hermanos, somos fuertes espiritualmente, nos hemos mantenido firmes en las luchas, en los problemas, pero nosotros, hermanos, podemos ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados, en aquellos que han flaqueado, en aquellos que han caído. Nosotros podemos ayudarlos. Cada uno de nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y ayudarlo, no solamente en oración, no solamente físicamente, sino también a través de lo espiritual, ayudarnos, hermanos, unos a otros. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 3 dice la Biblia: acordaos de los presos como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahorita, hermanos, hay una necesidad grande de estar orando por la gente, no solamente por nuestros hermanos cristianos, sino por aquella gente que está padeciendo este virus, que está padeciendo este problema de salud en este tiempo. Pues, hermanos, debemos dignarnos de orar por ellos. Dice la Biblia que debemos acordarnos
de aquellos que están enfermos, aquellos que están en el hospital, aquellos que tienen necesidad. Tenemos que hacer un poco de memoria y acordarnos de ellos como si nosotros estuviésemos enfermos. Siempre lo hemos enseñado, hermanos, que cuando nosotros tenemos salud en nuestro cuerpo, cuando nosotros estamos bien, no necesitamos de nadie, mucho menos de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra cartera llena, cuando nosotros tenemos nuestra cartera suficiente, no necesitamos de los demás ni de Dios. Por eso dice Dios aquí en su palabra: acordaos de los presos como si estuvierais preso. Y nosotros tenemos que acordarnos de los enfermos, acordarnos de los necesitados como si estuviéramos nosotros en esa misma condición, hermanos. Es algo importante que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos, aprender a convivir con nuestros hermanos, primeramente, hermanos, asumiendo nuestras responsabilidades. Debemos también animarnos y edificarnos unos a otros. Debemos animarnos y edificarnos unos a otros. Ahí en la Biblia, en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11, vamos a leerlo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos animarnos y debemos edificarnos. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios da por hecho que estamos haciendo esto. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios cree que lo estamos haciendo. Dios piensa que nosotros lo estamos haciendo. Dios afirma que lo estamos haciendo. Y solamente usted y yo sabemos si lo hacemos. Usted y yo sabemos si estamos animándonos unos a otros, si estamos ayudándonos unos a otros, si estamos ayudando a edificar la obra de Dios en este lugar. Usted solamente lo sabe. Yo no tengo que señalar si usted lo hace o no lo hace, porque la Biblia ya me está diciendo que usted lo está haciendo, como lo hacéis. Y espero, hermanos, que lo hagamos y que no tengamos que padecer, no tengamos que tener algún problema para poderlo hacer de una manera apurada, porque necesitamos de Dios. Hay que servirnos, hermanos, unos a otros. Hay que ayudarnos unos a otros de la manera más eficiente. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos conoce, hermanos, a cada uno de nosotros, sabe qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros le decimos: Dios, te amo, Dios, yo voy a ayudar, Señor, yo voy a hacer, Dios sabe cuando solamente son palabras que salen de nuestra boca hacia afuera y no del corazón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y Dios conoce esa humildad de nosotros. Dios dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Y nosotros podemos comprender, hermanos, la humildad que Dios necesita de cada uno de nosotros. Dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, hoy en día la vanagloria es el pan de cada día. He visto yo a gente inconversa con mucha vanagloria, con mucho egoísmo, pero también lamentablemente he visto a muchos cristianos que no estiman a los demás como superiores a él mismos, que ellos se ponen por encima de todos,
de toda la gente, de todas las personas, de todos los demás. Dice la Biblia en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el propósito, hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros, hay que servirnos, hay que ayudarnos unos a otros, y más en esta necesidad tan grande que estamos viviendo. Ahí, hermanos, en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios en Mateo 20, 25 al 28, dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí nuevamente nos recalca cómo debemos comportarnos unos con otros, hermanos. Hay que servirnos unos a otros, hay que ayudarnos unos a otros, hermanos. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Sabemos que los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones. Ellos, como son los más importantes, los presidentes, los reyes, los que están en eminencia, pues bueno, dice la palabra de Dios que se enseñorean de las naciones, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y eso es así, lo hemos visto, cómo se enriquecen, cómo sacan dinero de aquí y de allá, pero nosotros no debemos ser de esa manera, dice la Biblia. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el Señor Jesucristo nos da el ejemplo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está, hermanos, el ejemplo que nosotros podemos tener, el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Mostrar, hermanos, una actitud bíblica. Nosotros tenemos que mostrar una actitud bíblica para darnos cuenta de que somos siervos de Dios, de que podemos ayudarnos unos a otros. En primer lugar, hermanos, ¿cómo podemos demostrar una actitud bíblica? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es que hay que amarnos. Hay que amarnos unos a otros, hay que amar a nuestros semejantes, hay que amar a nuestros hermanos, hay que amar al Señor Jesucristo. Allí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. Ese amor que tuvo el Señor Jesucristo es un amor que nos dio también a nosotros. Tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Tenemos que amarlos. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo podríamos nosotros apartarnos de esos pecados que tenemos? Simple y sencillamente, hermanos, amando verdaderamente, en primer lugar al Señor Jesucristo, en primer lugar a Dios, y en segundo lugar a nuestros semejantes. Dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, hermanos, es una promesa que tenemos aquí. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor que nosotros tenemos para los demás, para con nuestros hermanos, nos ayudará, hermanos,
a cubrir esos multitud de pecados, a perdonar, a tener un corazón sensible para decirle a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador. También, hermanos, hay que ser pacientes con ellos, hay que ser pacientes con nuestros hermanos. Creo que es uno de los problemas principales, la paciencia, pero dice la Biblia que debemos ser pacientes para con nuestros hermanos. Ahí en Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí encontramos, hermanos, la paciencia. Dios tuvo esa paciencia para con nosotros. Dice el pasaje, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según en Cristo Jesús. Y Él nos lo va a dar a nosotros. Dice Romanos 5:8, dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él nos tuvo paciencia y murió por nuestros pecados. Entonces, hermanos, tenemos nosotros aquí que también hay que ser pacientes con nuestros hermanos, y de veras, hermanos, hemos tenido paciencia porque hemos querido que se congreguen y no se congregan, hemos querido que lleguen temprano, no llegan temprano, hemos querido que ustedes cumplan con sus responsabilidades como cristianos y muchos no lo han hecho. Entonces estamos teniendo paciencia para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios se fortalezca. Pero, hermanos, necesitamos tener paciencia con todos nuestros hermanos. También, hermanos, número 3, debemos demostrar una actitud más. Dice que hay que ser sensibles a las necesidades. Necesidades, hermanos, todos tenemos, pero hay muchas necesidades que no son apremiantes. Hoy, en estos días de este virus, nos hemos dado cuenta cuáles son verdaderamente nuestras necesidades. Ahora que estamos aislados de la sociedad, ahora que nos hemos resguardado en nuestros hogares, nos damos cuenta de cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y hay que ser sensibles, hermanos, a las necesidades de los demás también. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y luego dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay muchas necesidades, hermanos. Hay muchas necesidades. Diario llega la gente pidiendo aquí a la iglesia. El problema es que hoy no sabemos en verdad si necesitan o no, porque en ocasiones hemos encontrado a la misma persona que vino anteriormente y llegó otra vez, ahora con otra necesidad, ahora con otro papel, pero es la misma persona. Y esas personas nos dicen que vienen de otra ciudad y resulta que otra vez está aquí. Entonces, hay gente que tiene verdaderamente necesidad, tiene necesidades, tiene problemas, y nosotros vemos que tiene necesidades, pero muchas veces, hermanos, cerramos nuestro corazón. Y cuando cerramos nuestro corazón, inclusive para darle a Dios lo que es de Él, ¿morará Dios en nuestro corazón? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No digamos, Señor, te voy a dar, Señor, voy a ayudar, Señor, voy a hacer. No lo diga. Mejor hágalo. Es mucho mejor. Y así usted estará hablando de hecho y en verdad. Lo estará haciendo.
Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le sirve? Cuando nosotros vemos la necesidad que tiene esa gente y le decimos, Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, pronto vas a salir de ese problema. No, hermanos, nosotros vemos la necesidad. Nosotros vemos la necesidad en los hermanos, vemos la necesidad en la iglesia, vemos la necesidad, hermanos, en los que están cerca, pero nosotros les decimos, id en paz, Dios les bendiga, Dios proveerá. Pero no, hermanos, los que proveeremos somos nosotros, los que podemos ayudar somos nosotros, y en nosotros está esa disposición, debe estar esa disposición, hermanos, de ser sensibles a la necesidad de los demás, a la necesidad de los que están sirviendo en la obra de Dios, ayudarles a ellos. También, hermanos, por último, el último punto de que debemos mostrar una actitud es hay que perdonarlos, hay que perdonarnos unos a otros. Ahí en Efesios capítulo 4 versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que perdonarnos, hermanos, por los problemas. Claro, tenemos que perdonar a aquel que necesita y a aquel que pide el perdón, pero al que no la pide, ¿cómo podemos ayudarlo? Al que quiere ser perdonado, al que quiere cambiar, a ese es al que nosotros podemos ayudar, podemos perdonarlo, podemos ser parte de su vida espiritual, ayudarlos espiritualmente, pero porque ellos quieren y necesitan, pero al que no, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta es una actitud bíblica, hermanos, perdonarnos unos a otros. Son actitudes bíblicas, hay que amarlos, hay que ser pacientes con ellos, hay que ser sensibles a sus necesidades y hay que perdonarlos. También en nosotros está el querer como el hacer. También, hermanos, tenemos que establecer un compañerismo. Tenemos que establecer un compañerismo bíblico, hermanos. Es verdad que el compañerismo es para compartir cosas unos con otros, pero el verdadero compañerismo bíblico va más allá, hermanos, de solo reunirnos para comer, de solo tener una actividad. El compañerismo, hermanos, es compartir la vida y el ministerio con otros cristianos, con otros hermanos que viven en otra ciudad, en otros lugares, a través de la persona del Señor Jesucristo. Quiero que veamos un pasaje, hermanos, ahí en el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí encontramos nosotros esa comunión, dar gracias a Dios. Damos gracias a nuestro Dios siempre, hermanos, siempre que nos acordemos de nuestros hermanos, pues orar unos por otros, ayudarnos unos por otros en este compañerismo. Es una comunión, es un compañerismo entre nosotros, orar
siempre por cada uno de mis hermanos, de nuestros hermanos en las iglesias, especialmente en nuestra iglesia. Pero si conocemos a otros de otra iglesia también, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por todos los hermanos, por esa comunión que necesitamos. Anteriormente, hermanos, pues era el deseo de muchos asistir a compañerismos. Algunos asistieron a muchos compañerismos, a muchos retiros pastorales, y se dieron cuenta de esa comunión, se dieron cuenta de ese compañerismo, de esa amistad, de esa reunión que estábamos teniendo, pues sí, para platicar, para tener actividades, para comer, pero también para tener una relación espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Hay otro pasaje ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta es la unión que debemos tener en Cristo Jesús. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad ese gozo que Dios quiere sentir al vernos nosotros en una hermosa comunión, en un hermoso compañerismo. Es triste de veras, hermanos, ver a nuestros hermanos pues que no traen ese deseo cuando vienen a la iglesia, ese deseo de afecto entrañable, ese deseo de misericordia, ese deseo de tener un gozo, sino que llegamos sin deseos, sin ganas, con una cara de muy pocos amigos. A unos saludamos, a otros no, con unos platicamos, con otros no. Pues entonces, hermanos, ahí no hay comunión, ahí no hay misericordia, ahí no hay afecto fraternal, ahí no hay lo que Dios desea que exista en nosotros, hermanos. Dice la Biblia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dios, hermanos, el Señor Jesucristo nunca sintió eso, nunca sintió falta de amor, falta de misericordia. Nunca se sintió, o nunca hemos leído una porción. Hemos visto que dice que el Señor Jesucristo se entristeció, que Él lloró, pero nunca nos menciona que estaba con una cara de amargura. Nunca se nos dice que estuvo enojado con otros cristianos, con los cristianos. No nos habla de esa manera, sino que el Señor quería sentir una misma cosa. Esa misma cosa, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios, una comunión, un afecto, sintiendo una misma cosa. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere que nosotros sintamos también. También, hermanos, debemos aprovechar las diversas áreas en la vida cristiana. ¿Cuáles son esas diversas áreas que hay, hermanos, en nuestra vida cristiana? Bueno, pues esas áreas que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana es la oración, es la fe, es el ministerio, es el sufrimiento y esa es la doctrina. Son 5 cosas que existen en nuestra área de nuestra vida cristiana. Primeramente, la oración. Vemos el pasaje de 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. 2 Corintios capítulo 1, versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Las áreas de la vida cristiana. La primera área es la oración. Y aquí la Biblia nos dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración.
Eso es lo que Dios pide, hermanos, de nosotros en nuestra vida cristiana. Esa es una de las principales áreas de nuestra vida cristiana, la oración. Hay muchos pasajes que nos hablan de la oración, que debemos orar sin cesar, que debemos orar en todo tiempo, que el Señor Jesucristo nos enseñó siempre a orar. Y aquí, hermanos, acerca de la oración, solamente nos menciona un pasaje, pero esto es importante, cooperando. Muchos no queremos cooperar. Cuando escuchamos la palabra cooperar, ya sabemos, ya pensamos que es dinero, pero no, hermanos, dice que debemos cooperar también vosotros a favor en la oración, a favor nuestro con la oración. Es importante, hermanos, es necesario, y más en estos días. Yo no sé si usted esté orando por todo este problema, o va a orar hasta que se acerque a su familia esta enfermedad, o va a orar hasta que alguien le diga, oye, ora por mí porque estoy mal. No, hermanos, debemos cooperar también vosotros a favor nuestro con la oración, ayudar a los demás a orar con nuestras oraciones. También, hermanos, en relación a la fe, esta es otra área de nuestra vida cristiana y tenemos que aprovechar estas áreas, hermanos, que nosotros podemos participar. La fe, Romanos capítulo 1, versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para ser mutuamente confortados por la fe. Tenemos que, hermanos, ser confortados en la fe. No sé, la fe, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, es importante en nuestra área de la vida cristiana. Debemos tener fe. La fe, según Romanos capítulo 1, versículo 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Es algo importante, es algo común, es algo trascendente, es algo importante en nuestra vida. Tener fe, dice la Biblia, como un grano de mostaza. Tener fe como los grandes héroes de la Biblia. Por la fe hicieron muchas cosas que también usted y yo podemos hacer para estar mutuamente confortados, hermanos, en la fe. También aprovechar el ministerio. Ya dijimos que un ministerio es servir, un ministerio es dar. Aquí en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en este servicio, en este ministerio. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio. Y siempre, hermanos, hemos pedido, siempre hemos rogado por cada uno de ustedes para que nos ayuden en la obra, para que nos ayuden en el servicio. Hemos estado orando por maestros, hemos estado orando para que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades en la iglesia. Hemos pedido con muchos ruegos, hermanos, con muchos ruegos por cada uno de ustedes para que nos puedan ayudar en la obra del Señor. Hay otro pasaje aquí en Gálatas capítulo 2 versículo 9 y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí, hermanos, está hablando de que entre ellos estaban apoyando para hacer la obra, para hacer el ministerio, para servir, para dar su vida, para dar su tiempo, para dar sus fuerzas, hermanos. Y esto es el ministerio, servir y agradar al Señor Jesucristo en todo lo que nosotros podamos hacerlo, hermanos.
Ahora nos habla acerca del sufrimiento. Segunda a los Corintios, es Filipenses capítulo 3 y versículo 10. Filipenses 3:10. Dice Filipenses capítulo 3 y versículo 10, hablando del sufrimiento, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Cómo fue la muerte del Señor Jesucristo? Fue de mucho sacrificio, hermanos. Nosotros vemos ahí en la palabra de Dios cómo él sufrió, todo lo que él padeció, todo lo que fue castigado, todo lo que tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Dice el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él. Todo lo que él padeció, hermanos, por usted y por mí, es el sufrimiento, y esta es una área en la vida cristiana, el sufrimiento. Lamentablemente muchos de nosotros no queremos sufrir por la obra de Dios, pero algunos sí lo están haciendo. Y aquellos que lo están haciendo, hermanos, pues dice la Biblia, están llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y creo que muchos no quieren ser semejantes a Cristo. Unos quieren ser como ellos quieren ser. Ellos quieren ganar, ellos quieren obtener, ellos quieren ser los primeros, pero no quieren ser semejantes al Señor Jesucristo. Ahí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozarnos por cuanto somos participantes de la obra de Dios, pero en realidad, hermanos, no queremos sufrir, no queremos padecer. Y por último, hermanos, debemos aprovechar las diversas áreas de nuestra vida cristiana. Esto es en cuanto a la doctrina. Podemos ver ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina, hermanos, nuestra regla de fe y práctica siempre es la Biblia. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos esas doctrinas que nos hacen fuertes, que nos fortalecen y que nos identifican como buenos siervos de Dios, como buenos cristianos de Dios. Perseverar en las doctrinas, en la doctrina, en el Evangelio, en el verdadero Evangelio que nosotros estamos predicando y enseñando. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que nos enseñó Dios a través de los apóstoles, a través de su palabra, en la comunión unos con otros, convivir, hermanos, tener amor unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, participar de todas estas características, hermanos, que vienen directamente de nuestras doctrinas. Dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Y, hermanos, en realidad hay muchos que están causando divisiones. No solamente porque quieren causar divisiones, sino con el actuar, con la actitud que ellos tienen para desarrollar su vida espiritual en contra de Dios, en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, en contra de las doctrinas que estamos nosotros aprendiendo. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os partéis de ellos, que os apartéis de ellos. Y en realidad, hermanos, tenemos que apartarnos
de aquellos que causan divisiones, de aquellos que nos están diciendo esto no es, así como dice la Biblia, no, así no es así de esta manera. Y hermanos, lamentablemente estamos viendo muchas actitudes de esas en nuestra iglesia, en nuestros amigos, en las gentes que nosotros conocemos, se están apartando de la doctrina, se están apartando de lo que Dios dice en su palabra. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esas gentes que decimos que son nuestros amigos, pero en realidad no lo son. Tenemos que participar, hermanos, también de las cualidades bíblicas en relación al carácter personal de cada uno de nosotros. El carácter personal se desarrolla en cuatro aspectos: la humildad, la honestidad, el amor y la hospitalidad. Y vamos a verlos a cada uno de estos, hermanos. Vamos a verlos. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aquí nosotros encontramos, hermanos, la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hoy en día nos peleamos unos a otros. Hoy en día tenemos esa vanagloria de querer ser los primeros, querer ser los más grandes, sino que la Biblia nos señala y nos dice: antes bien, con toda humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, debemos apartarnos de esa vanagloria, de ese orgullo, hermanos. Eso es malo, sino que la Biblia nos habla acerca de la humildad, que debemos ser mansos y humildes de corazón. Acerca de la honestidad, Efesios 4:25 dice la Biblia: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que ser honestos, hermanos. Dice: por lo cual, desechando la mentira. La mentira, hermanos, es uno de los pecados más concurrentes de los cristianos. Pensamos que no es un pecado, pensamos que no causa problemas, pero sí, hermanos, la mentira causa muchos problemas. Hay que desechar la mentira, hay que hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice Dios en su palabra. Hay otro pasaje ahí en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 2, dice: antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante de Dios. No hay que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Antes bien, dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. No andemos con astucia, no nos creamos astutos, hermanos, ni mucho menos adulterando la palabra de Dios, sino más bien hablar con la verdad, ser honestos, tener en nuestro corazón esa honestidad que nos ayuda a nosotros. En amor, Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os consuméis unos a otros, si os consumen unos a otros, si os
coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, hermanos. El amor, necesitamos ese amor para poder ayudarnos a nosotros y ayudar a los demás, porque ese amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor nos ayudará a perdonar nuestros pecados, pero también, hermanos, nos ayudará. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Ese es el mandamiento de Dios. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, pues estamos rechazando esa palabra de Dios. Otro carácter personal que debemos practicar, hermanos, es la hospitalidad. Ya hablamos hace algunos momentos de ello, pero quiero mencionar otros pasajes. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto es lo que Dios nos insta a nosotros, sino ser hospedadores. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y con sencillez de corazón. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero aquí nos dice que compartían el pan, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y había una sencillez, y había una comunión, y había un compañerismo entre los hermanos, porque compartían el pan, compartían las oraciones, y hermanos, era una convivencia, era un compañerismo muy agradable. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42 y el versículo 46 y 47. También, hermanos, también quiero mencionarles, tenemos que basarnos en la comunión con el Señor Jesucristo para poder tener una buena comunión con nuestros hermanos, con otros pastores, con otros cristianos. Necesitamos, hermanos, nosotros tener una comunión con el Señor Jesucristo. Debemos aprender a tener comunión con el Señor Jesucristo. Debemos aprender a tener comunión con Dios para poder tener comunión con otros cristianos de la manera apropiada, de la manera que Dios quiere, hermanos, que lo hagamos. Miren, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí encontramos nosotros, hermanos, esa comunión que debe haber con nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas fueron escritas, hermanos, y las tenemos aquí para que nuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que nos da el Señor Jesucristo. Este es el mensaje que nos da nuestro Dios, que tenemos que oír de Él. Y que se nos anuncia a cada uno de nosotros. En primer lugar, dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y nosotros sabemos, hermanos,
como dice el Evangelio de Juan, que nosotros amamos más las tinieblas, porque, como dice la porción ahí, nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras eran malas, es lo que dice Dios en su palabra. Y toda la gente que anda en oscuridad, toda la gente que anda escondido, toda la gente que miente a escondidas, hermanos, es porque aman el pecado, es porque no aman la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero a Dios, hermanos, dice la Biblia que a Dios no lo podemos engañar y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, pues tenemos comunión. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos comunión, que tengamos compañerismo, hermanos, unos con otros. Hay otro pasaje en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Aquí encontramos, hermanos, esta comunión que debe haber con nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Dios nos ha sido fiel, constantemente ha sido fiel. Él nos llamó a nosotros. Nosotros fuimos a Él, pero Él nos amó a nosotros primero, para que tengamos una comunión con su Hijo Jesucristo. Y luego dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y si nosotros tenemos comunión con el Señor Jesucristo, vamos a hablar lo mismo que el Señor Jesucristo. Vamos a compartir ese amor, vamos a compartir esa paz, vamos a compartir ese compañerismo que podemos tener con Él, podemos compartirlo con todos los demás hermanos. Quiero también, hermanos, mencionar este último punto, a ver si no nos alargamos tanto. Dice el punto número 3, que debemos saber cómo resolver las diferencias con nuestros hermanos. ¿Cómo debemos resolver nuestras diferencias con nuestros hermanos? Y esto, hermanos, es seguro. Hay muchas diferencias entre nosotros. Hay muchos problemas entre nosotros como cristianos. Bueno, no sé si usar esta palabra, pero probablemente hay odio de nosotros para un hermano. Probablemente hay desconfianza, probablemente no hay simpatía, probablemente no nos caen bien, pero hay muchos problemas, hermanos, hay muchas diferencias con nuestros hermanos. Pero, ¿qué hay que hacer cuando un cristiano nos ofende? ¿Qué hay que hacer cuando tenemos problemas con un cristiano? La palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo debemos hacerle, qué es lo que debemos nosotros hacer. En primer lugar, hermanos, hay que ir directamente en forma privada con la persona que nos ofendió, con la persona que tenemos problemas, y tratar de arreglar el asunto entre esa persona y nosotros. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice Dios en su palabra. Ahí en Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es como Dios quiere que lo hagamos. Tengo un problema con mi hermano, un hermano me ofendió, yo ofendí a un hermano, hay que ir y hablar con él. Y si él nos oye, o si nos escuchamos y si atendemos ese problema, dice: has ganado a tu hermano. Eso es lo que Dios dice. Pero si el asunto no puede resolverse en privado, si no se pudo arreglar, si esa persona con la cual yo fui a hablar no me dijo nada, me hizo muecas, me hizo gestos, se hizo el enojado, se fue, bueno, ¿qué va a pasar?
en esa situación. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso es lo que Dios dice. Nosotros siempre arreglamos las cosas a nuestra manera, a nuestra propia idea, pero eso es como Dios lo dice que debe suceder. Allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahora, aquí lo que Dios quiere, hermanos, es que entendamos que si el asunto no se arregla de la manera que se indicó anteriormente, pues entonces podemos llevar a uno de nuestros líderes, a un hermano espiritual que nosotros conocemos, podemos llevarlo y platicar con aquel hermano que tenemos problemas y que pueda no ser juez, sino escuchar y tratar de ayudar en ese problema. Queremos que nos oiga, queremos ganar a nuestro hermano, pero si nuestro hermano no quiere, tenemos que tomar con nosotros 1 o 2 testigos y traerlo y hablar con él. Pero bueno, hermanos, no sabemos cómo sea el pensamiento de nuestro hermano. Lo que sí entendemos es que no debemos ir con los incrédulos, no debemos que tomar un juicio y estar delante de los incrédulos y decir, es que yo soy hermano de una iglesia y tuve problemas con él y pues bueno, quiero arreglarlo. Pues no es la manera conveniente. Vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 10. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitean juicio. ¿Y esto ante los incrédulos? No, hermanos, no tenemos que hacerlo de esa manera. No tenemos que ir con los incrédulos. Tenemos que tratar de hacerlo espiritualmente. Si vamos a ir con los incrédulos, si vamos a ir a un juicio, hermanos, pues va a salir perjudicada la iglesia, los mismos hermanos van a salir perjudicados. Y a la misma vez, hermanos, no debemos dudar en acudir a las autoridades competentes en caso de que sea un problema más grande, que sea un problema de lesión, que sea un problema de un crimen o algo por el estilo. La Biblia nos dice que para eso están las autoridades. Ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y esto, hermanos,
que debemos someternos a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Podemos nosotros arreglar nuestros asuntos, que el hermano no me habla, que el hermano no me saluda, que el hermano me ofendió, que el hermano no me pagó, pues entonces tenemos que arreglarlo entre nosotros. No tenemos que ir ante las autoridades superiores. Las autoridades superiores son para otras cosas más trascendentes. Tenemos que ver eso así, de esa manera. Pero siguiendo con esa misma línea, hermanos, si el problema aún no se ha podido resolver, si tú llevaste a un líder y no quiso aceptar el error o el problema, hermanos, pues bueno, tenemos que hacer otra cosa. Según dice Mateo capítulo 18, versículo 17, si no los oyere a ellos, dígalo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es lo que Dios dice aquí, en esta situación, hermanos. Si el problema aún no se ha resuelto, debemos consultar al pastor para darle la oportunidad dice el versículo 18 de Mateo capítulo 18, dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya cuando todas estas instancias que hemos puesto, primeramente nosotros vamos con él, y si no nos oye, pues bueno, a pedirle a alguien más que vaya con nosotros, y si no quiere de esa manera, pues entonces llevar al pastor y que el pastor trate de solucionar ese asunto ya con la Biblia, ya con la experiencia. Pero si no es así, hermanos, si él no lo quiere hacer, pues entonces tenemos que, dice, si no los oyere a ellos, dígalo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Debemos estar preparados, hermanos, para apoyar la disciplina de la iglesia. Lo que la iglesia, ya cuando se lleva este caso a la iglesia tiene que entender la situación, y debemos estar preparados para apoyar la disciplina de la iglesia, hermanos. Quiero que vean ahí en Romanos capítulo 16, versículo 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión correcta, hermanos, para hacer con aquella persona que está cometiendo faltas, estar de acuerdo entre nosotros mismos, porque esa persona pues nos está causando divisiones, está causando tropiezos en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido, está causando problemas para la iglesia, está afectando el cuerpo de Cristo, y entonces nosotros, hermanos, debemos estar de acuerdo en eso. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Pongan mucha atención, hermanos, en los que están causando esas divisiones. Dice también ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 y el versículo 11, dice, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora, si no podemos comer con ellos, pues menos hablar. Debemos tomar la iniciativa, hermanos, debemos ver lo importante y apoyar la iglesia en relación con estos hermanos que están causando problemas. Si ellos están dispuestos a enfrentar a la iglesia de esa manera, se imagina si enfrenta
a una sola familia o a un solo persona, a un solo cristiano, pues lo va a hacer garras ahí en esa situación, hermanos. Debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 y versículo 14 dice: pero os ordenamos, hermanos, no en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Voy a leer nuevamente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, para que entienda. Ahora, todos debemos estar de acuerdo, hermanos, que si estamos haciendo una distinción, si estamos diciendo que este hermano tiene problemas, hermanos, debemos de señalarlo para que él se avergüence de lo que está haciendo, para que no tome ventaja de lo que él está haciendo. Dice otro pasaje en 1 Timoteo 6:5: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lamentablemente, hermanos, yo he sabido de muchos cristianos, de muchos hermanos de la iglesia, que siguen teniendo relación con personas, que siguen teniendo comunicación con personas que afectaron la obra, con personas que están viviendo completamente en pecado. Aquí la palabra de Dios es claro: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice la Biblia: apártate de los tales. Pero si tú te quieres seguir juntando con ellos, entonces el juicio lo tendrás de parte de Dios. Nosotros solamente te decimos y te leemos la Biblia. Lo que tú debes hacer es apartarte de esas personas, hacerte a un lado sobre esas personas. Otra de las cosas, hermanos, que debemos hacer, debemos entregar la situación en manos de los pastores, en manos de los líderes de la iglesia. Ellos tendrán que hacer lo necesario. Nosotros tendremos que tener una guía del Espíritu Santo para tratar este asunto, y también pues buscar bien en la palabra de Dios lo que debemos hacer. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego dice el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagáis con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y también hermanos, ya tengo que terminar porque ya nos tratamos en esta enseñanza. Pero debemos estar preparados para perdonar a aquellos hermanos o aquellas hermanas en Cristo si es que hay un arrepentimiento. Si en verdad se arrepienten en su corazón, tenemos que perdonarnos. La reconciliación y la restauración no pueden darse, hermanos. No pueden ser efectivas sin que la persona que cometió esa ofensa se arrepienta. Primero tienen que arrepentirse para que puedan ellos reconciliarse, y para que puedan restaurarse necesitan arrepentirse. Dios, hermanos, hizo posible el perdón cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio. Si aceptamos ese sacrificio, el Señor Jesucristo aceptará nuestro perdón. Quiero leer ahí en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces
se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es importante, hermanos, es importante perdonar. Cuando alguien pide perdón, hay que perdonar. Cuando alguien suplica a Dios perdón, hay que perdonarlos. Y Dios nos habla de la importancia de ese perdón. Ahí en Lucas capítulo 17, versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Dice la palabra de Dios, perdónale. Y por último, hermanos, hay otros pasajes. Colosenses 3:3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que perdonar. Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sincero para poder perdonar. Y ahora sí, hermanos, pues tenemos que orar por ellos, orar por cada uno de ellos. Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Y es importante, hermanos, es importante la oración. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No hay que hacerles ningún mal, hermanos. Aunque nosotros, hermanos, nos encontremos preparados para perdonar las ofensas, aunque nosotros nos encontremos preparados para perdonar a todo aquel que ha cometido algún agravio, pues bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos asegurarnos para no caer en ese pecado. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, no tenemos otra cosa, hermanos, que hacer más que perdonar, orar y ver que no caigamos en ese error nosotros también. Les pedimos, hermanos, que sigan orando por nosotros, por esta actividad que estamos haciendo de orar, de tener las enseñanzas a través de este medio. No me han sido todavía no me he acoplado a ellos todavía, estoy batallando, estoy teniendo problemas. Ahorita ya llevamos 1 hora y media, pero en realidad pues es la escuela dominical, es lo que hacemos. Pero hermanos, les pedimos de todo corazón que entendamos lo que dice la Biblia. Creo que de esta manera podemos nosotros tener un provecho, porque tenemos grabada la predicación. Usted puede regresar y ver cuál pasaje usamos. Yo aquí tengo la lista de los pasajes en la computadora y por eso los leo más rápido. Si no, ya tuviéramos aquí como unas 2 horas y media, pero tengo esta ventaja de la computadora ahorita. Y pues hermanos, quiero terminar con el pasaje que empecé, con el primer pasaje que les di, Efesios 4:32. Dice la Biblia: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto nos va a ayudar, y esto nos va a llevar a tener comunión
a tener compañerismo, a ser mejores como cristianos y mejores como hijos de Dios. Dios les bendiga.